Bienvenidos y bienvenidas a Memoria y Presente, nuestro primer podcast para hablar de algunas claves históricas para la educación actual. Dialogaremos con 6 voces que han estudiado la historia educativa para traerla a ustedes de forma breve y sencilla. Soy Carlos Quintero y a la mano de su compañía desde el otro lado, haremos un ejercicio de escudriñamiento histórico enfocado en la educación. Rastrearemos el pasado educativo europeo, iberoamericano y colombiano y algunas claves que nos ayuden a entender por qué la educación hoy está tan desbordada de promesas inconclusas, tensiones entre lo público y lo privado y discursos que carecen de humanidad y se enfocan más en los intereses de las élites. Los dejo con Álvaro Rivera, quien profundizará sobre la historia de este gran tema. Gracias, Carlos. Me presento. Soy Álvaro y hago este inicio con una idea relevante. Desde el siglo XIX, la instrucción fue vista como el único andamiaje hacia la nueva organización política, como se señala en un apartado del escrito Génesis y desarrollo de los sistemas educativos iberoamericanos. Los estados iberoamericanos recién independizados proclamaron la igualdad y la libertad, y para hacerlas reales necesitaban ciudadanos formados en valores comunes. Desde aquí nace el concepto de nación o nacionalismo ligado a la escuela. Entonces desde aquí nace o se genera la primera gran tensión, que hasta la actualidad sigue latente. El discurso político ponía como prioridad la educación elemental básica para casi todos los sectores sociales. Pero los recursos reales, que de por sí eran limitados, tenían una sola dirección: servir para educar al grupo social más exclusivo, las élites. Aunque se fundaron universidades en plenas guerras independistas, las escuelas primarias, que eran las bases, quedaban a cargo de los municipios, los cuales contaban con muy pocos presupuestos. La historia entonces nos muestra que la realidad ha cambiado muy poco. Hoy se promueve la educación inclusiva y de calidad, pero la inversión y el compromiso público sigue siendo gaseoso, lo que agranda la brecha entre instituciones públicas e instituciones privadas. Y se abre una pregunta: ¿de qué sirve reconocer derechos si no se financia la educación como un derecho fundamental, como se nos indica en los primeros pasos hacia la organización de la instrucción pública? Sin una base de recursos fiscales sólidos, los ambiciosos proyectos públicos no pasan de ser solo letras. Termino aquí y le doy paso a mi colega y compañero José. Gracias, Álvaro, muy acertadas tus apreciaciones. Yo soy José Romero Simanca y vengo a hablar y enfocarme en los métodos desde el enfoque que da el escrito que tú antes mencionaste. Se habla entonces de cómo se dispersó y adoptó la enseñanza mutua, o también denominando el método lancasteriano, durante la primera mitad del siglo XIX. Un método que permitía a un solo maestro instruir a cientos de alumnos, incluso hasta 1000, dividiéndolos en grupos de 8 a 10 personas, dirigidos por monitores. Estos monitores eran alumnos más avanzados para reducir costos y masificar la enseñanza. Si nos damos cuenta, es un método ideal para hacer menos gastos del tesoro. Y la pregunta que obligatoriamente se debe hacer: ¿este método aún se implementa? Cuya pregunta va para ustedes, quienes nos escuchan. Luego entonces, por necesidad de los tiempos y presiones sociales, nace la escuela nueva, el paidocentrismo, el pensamiento de Dewey y el pragmatismo norteamericano, pero teniendo una menor influencia desde los escenarios de interés. Haciendo entonces una correlación, notamos que cada cierto tiempo se reproducen nuevas revoluciones educativas: las TIC, la educación por competencias, instrucción programada, entre otras, que buscan transformar y dar solución definitiva a todas y cada una de las dificultades que maltratan al sector educativo. Sin embargo, la historia nos muestra que los métodos por sí solos no transforman ni corrigen las desigualdades estructurales. Como advierte el enfoque crítico, detrás de cada método hay una voluntad de poder y una idea de sujeto. No será
que seguimos sobre una noria buscando atajos técnicos para problemas políticos? Ahí está la lección que nos deja el lancastarianismo. Fue útil para expandir la escuela urbana, pero no eliminó la exclusión. Hola a todos, muy interesante todo lo expuesto por nuestro compañero José. Aprovecho para hacer mi entrada. Mi nombre es Mauricio Contreras y les vengo a exponer desde otro eje, pero no muy alejado del anterior. Teniendo en cuenta la secularización y el conflicto entre Iglesia y Estado por el control de la educación, tomamos el texto que lleva por título Consolidación del Estado, que expresa que a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, los estados liberales asumieron el principio de Estado docente, tras haberle arrebatado a la Iglesia el poder de educar y de cierta manera expulsando o dejando a un lado este tipo de educación. Sin embargo, algunos países siguieron conservando y brindándole un poder enorme a la Iglesia, aunque estuviera alejada de la educación. Un ejemplo que refuta el argumento anterior es Colombia, un país en donde la educación llegó gracias a la religión y de forma precisa a través de los jesuitas y dominicos, quienes fundaron la Universidad Santo Tomás y la Javeriana. Entonces, por medio de estos y en concordato con la Santa Sede, hicieron de la educación un castillo al que solo podían ingresar los verdaderamente bendecidos. Hoy, en la actualidad, el debate sobre libertad de enseñanza sigue vigente. Colegios privados religiosos, subsidios estatales, ideología de género y educación laica. Temas que han acompañado a la escuela desde sus inicios y que al parecer no tienen fecha de vencimiento. Se hace evidente que cuando el Estado se aparta, otros actores como la Iglesia o entidades privadas ocupan el espacio, pero sin garantizar equidad. Por ello, y como lo describe la Constitución Política de Colombia de 1991, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, por lo que el Estado está en función de hacer que se garantice y aplique. Mauricio, muy importante tus afirmaciones, porque en medio de toda esa problemática están los estudiantes y el docente. La teoría nos muestra que la formación docente fue una, entre comillas, preocupación tardía. Aunque se hicieron algunos esfuerzos a inicios del siglo XIX, con precarias escuelas normales que buscaban instruir en método mutuo, o en la segunda mitad del siglo XIX, por medio de las consolidaciones de los sistemas nacionales, cuando las escuelas normales públicas se consolidaron. Y aquí aparece un dato muy curioso. Muchos de esos maestros no eran locales, eran extranjeros, con nacionalidad principal europea. Y uno de los países que estuvo a la vanguardia fue Chile, la cual se convirtió en un centro de difusión pedagógica. Pedagogías Críticas nos muestra cómo, desde la escuela de Frankfurt y de Foucault, el rol del maestro fue cuestionado por considerarse un simple aplicador de métodos. Sin embargo, la pedagogía crítica de Habermas y Freire rescató al docente y lo reivindicó como un intelectual transformador. Pero esto no fue suficiente, ya que las reformas desarrollistas de los 60, 70 y luego de las políticas neoliberal de los 90 dejaron casi desprofesionalizado al docente, con salarios bajos, evaluación estandarizada y pérdida de la autonomía. Hoy en pleno siglo XXI, las políticas educativas tratan de reducir al docente a un simple facilitador, que simplemente debe ejecutar una nueva política, que es enviada desde unos escritorios que se ubican en las capitales. Por ello, la historia siempre nos recordará que docentes poco formados, poco valorados y con muy poca autonomía sobre su práctica, jamás se logrará que alguna política funcione. Con esto cierro y le doy paso a mi gran colega Juan David. Muchas gracias, Freddy, por darme la oportunidad de participar en este maravilloso podcast, y quiero hacerlo tocando un tema que prácticamente no se ha mencionado, y es la educación indígena. Pues uno de los apartados de la consolidación del Estado nos señala que para la primera mitad del siglo XX se tienen en cuenta los grupos sociales indígenas como política de integración, aunque con enfoque asimilacionista, de castellanización y homogeneización cultural, es decir, buscando recolonizarlos una segunda vez. Fue entonces, en los años 40, con el Congreso Indigenista de Pátzcuaro y la fundación del Instituto Indigenista Americano, que se comenzó a proponer la alfabetización en lenguas maternas y la preparación de maestros bilingües. Sin embargo, estos esfuerzos no fueron suficientes,
ya que por parte de las élites estos grupos sociales siempre han sido vistos como salvajes. Pues actualmente países como Bolivia, Perú, Guatemala y México cuentan con políticas de educación intercultural bilingüe, pero siguen siendo escasas frente a las necesidades de estos grupos sociales. Para miles de niños indígenas la escuela sigue siendo un lugar de exclusión simbólica, ya que el asunto no es solo de cobertura, sino también de reconocimiento de otras epistemologías. Pues con lo expuesto anteriormente hago un vínculo con las pedagogías críticas. Pues Paulo Freire, aunque no se centró de forma clara en la indígena, sí nos legó el instrumento de la concientización, el cual se define como el proceso mediante el cual los seres humanos, a través de una práctica educativa dialógica, alcanzan una comprensión crítica de su realidad social y actúan para transformarla. Sin embargo, la inclusión de la teoría crítica europea en América Latina se orientó principalmente en la emancipación, dejando a un lado las cosmovisiones locales. Por ello, el desafío actual es elaborar pedagogías decoloniales que no solo integren, sino que nazcan de diferencia. Y para el final, pues terminamos con la persona que dio apertura a este podcast, nuestro compañero Carlos. Muchas gracias, Juan David. Finalizamos con un vistazo a las últimas décadas y a nuestra actualidad. Para concluir el tema, dividamos la historia en tres partes: los años 60, entre los años 80 y 90 y el siglo XXI, que si bien lo estamos viviendo de cierta manera. A partir de los años 60, entidades internacionales como la CEPAL, la UNESCO y el Banco Mundial establecieron una visión economicista, es decir, la educación como gasto en capital humano, planeación tecnocrática y medición cuantitativa. En los años 80 y 90, con la crisis de la deuda, nace y llega el neoliberalismo a intentar una vez más salvar a la educación. Llegó el recorte del gasto público, la descentralización, privatización, fijación por la calidad y la competitividad. ¿Y luego qué pasó? ¿Alguna consecuencia? Sí. La distancia entre la educación pública y privada aumentó. Los sueldos de los maestros empeoraron y la educación dejó de entenderse como un derecho para pasar a ser un servicio. Hoy en pleno siglo XXI seguimos discutiendo desde la educación si ésta debe producir trabajadores obedientes o ciudadanos con criterio. Esta no es una discusión nueva. La historia nos ha mostrado que antes era la escuela básica para el pueblo y la universidad para las élites, luego la escuela activa y la tradicional, y actualmente la educación humanista y la educación por competencias. Nos queda una enseñanza ejemplar. Cuando el Estado deja su rol de rector, la desigualdad se agudiza, y cuando los planteamientos pedagógicos se reducen solo a lo técnico, se pasa por alto que educar es un simple acto político. Como afirma Horkheimer en la teoría crítica en 1947, no basta con entender el mundo, hay que cambiarlo. Y hasta aquí llega nuestro podcast. Gracias a nuestros invitados por cada uno de sus aportes y también agradecer a ustedes, nuestros queridos oyentes. Nos vemos más adelante en otro podcast de Memoria y Presente.